Bueno, buenas tardes a todos, todas, a esta actividad del campus virtual en el marco de la participación de la Universidad Nacional de Lanús en la Semana de la Ciencia, que es una iniciativa de nuestras universidades nacionales y públicas, en el marco también de que este año se cumplen 40 años del Consejo Interuniversitario Nacional. Y que esta Semana de la Ciencia me parece que es una actividad estratégica porque busca potenciar un diálogo amplio sobre el presente y el futuro de la ciencia argentina. Es un llamado a la acción para fomentar la colaboración activa de la sociedad en proyectos de investigación, al permitir que los ciudadanos y ciudadanas contribuyan y se beneficien del conocimiento generado y se fortalezca el vínculo entre ciencia y comunidad. Entonces, bueno, destacar la producción de conocimiento que se genera en las universidades nos parece estratégico y además visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema científico, al reafirmar la importancia del desarrollo de la ciencia, de su fortalecimiento, de su continuidad. Entonces, en esta charla que presentamos, queremos que parte del equipo del Campus Virtual UNLA comparta su experiencia en el universo de la inteligencia artificial generativa, desde el asombro ante sus posibilidades hasta las alertas que surgieron al profundizar en su uso. En este sentido, exploraremos cómo fuimos descubriendo junto a las y los docentes en diferentes instancias de capacitación y de investigación que este mundo fascinante exige una mirada crítica, qué estamos dispuestos a delegar en la inteligencia artificial y qué no, dónde queda la autoría humana en contenidos co-creados con inteligencia artificial, y más que herramientas, la idea es analizar el ecosistema completo, su potencia, sus dilemas éticos y las preguntas urgentes que debemos hacernos como universidad. Entonces los dejo para desarrollar el tema con Clarín Gracia, Rodolfo Priano y Janina Fuchs. Los tres son docentes del campus virtual de la UNLA, además de docentes, en el caso de Clara, de la carrera de Tecnologías Digitales para la Educación, y en el caso de Rodolfo, docente del área de informática de la Secretaría Académica. Y además ellos no solo dictan cursos sobre la temática, sino que investigan sobre el tema, y les voy a dejar en el chat de la UNLA el enlace a los cursos que el campus virtual dicta por si están interesados en inscribirse. Otra cosa que les pido es que por favor escriban en el chat sus consultas, dudas, sugerencias, comentarios. Así al final de la charla podemos compartir un espacio de intercambio entre todos los presentes. Bueno, gracias Clara, Rodolfo, Janina. Los dejo. Bueno, gracias Laura. Eh, Rodo, ¿compartís la primera plaquita? ¿Cómo no? Ahí va. Bueno, en esta breve charla, como decía Laura, lo que nosotros y nosotras queremos compartir es la experiencia que este equipo docente, parte del equipo docente y todo el equipo, pero acá hay una parte del campus virtual de la UMLA, tuvo desde aquel primer momento en el cual nos pusimos a pensar juntos cómo abordar el tema de la inteligencia artificial. Primero conocerla, ¿no? Y después cómo abordarla bueno, para trabajar juntos y juntas con colegas en este tema tan complejo, ¿no? Y con tantas aristas. En ese momento, yo recuerdo que corría marzo del 23 y muy poquitos meses atrás, más precisamente en noviembre del 22, OpenAI nos sorprendía con el lanzamiento del ChatGPT. Y en ese marco del lanzamiento, todo el equipo del campus comenzó a investigar, comenzó a explorar, comenzó a probar todas las herramientas y aplicaciones que vinieron como apareciendo y que estaban incorporando la inteligencia artificial generativa. Y nos enfocamos puntualmente en este tipo de inteligencia, ¿no? En la generativa, porque a diferencia de otras inteligencias artificiales que ya conocíamos y que había como ciertos desarrollos, como eran los chatbots de atención al cliente o el GPS o las apps de tránsito,
lo que empezaba a sumar ahora y que comenzábamos a explorar traía algo que era realmente nuevo, era potente, deslumbrante. Tanto así que por momentos llegábamos a preguntarnos si estas herramientas eran inteligentes, más allá de que las llamaban inteligencia artificial, pero lo que nos generaba era esto, ¿no? Son inteligentes en el sentido de inteligencia humana. Y a diferencia bueno, de otros tipos de inteligencia artificial que se centran en analizar y clasificar los datos existentes, la inteligencia generativa da un paso más, ¿no? Porque tiene la capacidad de generar un contenido nuevo a partir de la información que ha aprendido y sigue aprendiendo. Tal es así que puede crear textos, que puede crear imágenes, puede hacer música, puede hacer videos. Son máquinas que fueron entrenadas con paquetes enormes de datos, lo que les permite generar respuestas que imitan esos datos originales, pero con un toque propio, en función también de la interacción con el usuario. Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que escriba un cuento al estilo de Borges, pero también le podemos decir que sume distintos estilos de distintos escritores, lo hace. Lo mismo si le pedimos imágenes, si les pedimos canciones. Bueno, esta capacidad de generar contenido es lo que la distingue, mejor dicho, a la inteligencia artificial de otras innovaciones tecnológicas que también ya hemos experimentado, como fue Internet, como fue la World Wide Web, porque si bien Internet, la verdad que nos dio acceso a un volumen enorme de información, la inteligencia artificial generativa crea contenido nuevo, aunque, y yo quiero poner énfasis en el aunque, siempre dentro de los límites de los datos con los que fueron entrenadas y que un dato no menor, seguimos entrenando sin que nos demos cuenta, porque con cada interacción con la inteligencia artificial, en la que nos pide, por ejemplo, que identifiquemos un CAPTCHA o nos pide información para asegurarnos de que somos o no robot, la estamos entrenando, aunque no nos demos cuenta, gratis. ¿Alguna vez les pasó de completar algún formulario de esos que antes de poder ingresar les dice que, bueno, primero haga clic en todas aquellas imágenes en las que ve un puente o en todas aquellas imágenes en las que ve una bicicleta o una moto o un camino o semáforo? Bueno, eso es una forma de ir entrenándola también, ¿no? Es así que bueno, que el ChatGPT, yo menciono el ChatGPT por nombrar una de las tantas que hay ahora, pero también tenemos BARD, tenemos la china que se llama nunca me acuerdo de ese nombre, es difícil, no me lo apunté como para recordarlo, pero hay varias, ¿no? Pero digo ChatGPT para hablar de estas herramientas conversacionales, de lenguaje natural. Entonces, la aparición de ChatGPT abrió la puerta a una oleada de nuevas herramientas con inteligencia artificial y nos lanzamos a explorar ese universo que para nosotros resultó ser tan vasto como un laberinto. Y decíamos, ahí lo puso Janina, DeepSeek, ahí va. Bueno, decíamos que se nos presentó ese universo de la inteligencia artificial como un laberinto, ¿no? Y nosotros que somos analógicos lo vivimos así, como cuando uno se pierde, cuando hacíamos esos laberintos con lápiz, ¿no? Entre las calles de un laberinto de papel, que sus calles son enredadas, con cruces, con callejones, que no parecen llevar a ninguna parte, o sí, pero después no. Así que nuestra primera sensación fue la de abrir un camino tras otro, sin encontrar una salida clara, pero también en esa desazón nos preguntábamos, ¿hay una salida? O mejor dicho, ¿hay un único camino para tomar con la inteligencia artificial? La verdad que se nos abrían un montón. Y en ese recorrido de investigación que iniciamos como equipo, empezaron a aparecer preguntas que quisimos que se reflejen en el recorrido de lectura que ofrecemos en el taller que va a empezar ahora prontamente y que muchos de los que están acá lo hicieron. Es un taller bueno, que lo llamamos en su momento inteligencia artificial en las prácticas docentes y que ya estamos pensando próximos que vienen, porque bueno, hubo mucho nuevo en cuanto a inteligencia artificial y bueno, y queremos como seguir recorriendo este camino juntos y juntas. Las imágenes, ahí pasamos a una, Rodo, las imágenes que estamos viendo
en pantalla son trabajos que realizaron los docentes que tomaron el curso, que hicieron el taller y que estuvieron practicando con alguna de las aplicaciones para crear imágenes. Decíamos entonces que ese camino de investigación nos resultó, con el que nos encontramos, nos resultó quizás, o nos trajo preguntas, ¿no? Y dilemas, y una muy importante tenía que ver con algo que nombró Laura y que era parte de la presentación, con la delegación de decisiones. Y reconocimos, al usarla, ¿no?, que es muy tentador pedirle a la inteligencia artificial, pedirle que haga cosas por nosotros. Y la verdad que podemos pedirle muchísimo. Al principio pensábamos que no, que solo podía responder algunas cosas. Hoy nos damos cuenta que puede responder muchísimas cosas, que nunca se cansa. Pero allí empezamos a percibir que algo podía llegar a ser una trampa, porque al mismo tiempo que la inteligencia artificial hace cosas por nosotros y por nosotras, y que vamos delegando, y al momento que vamos delegando, dejamos de hacer cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto perdemos al delegar? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder al momento de delegar? Creemos como equipo que es una inquietud clave, sobre todo porque nuestras y nuestros estudiantes ya están usando estas herramientas y hay que llevar ahí esa reflexión, nos parece. Y eso nos interesa especialmente porque la excesiva delegación de tareas podría en un futuro, no sabemos cuándo, ¿no? No sé si más cercano o más lejano, afectar las habilidades del pensamiento. Y frente a este tema creemos, y así lo proponemos también en el taller, que es importante reflexionar en torno a qué lugar ocupa la inteligencia artificial en la formación universitaria, no podemos negar que existe, y qué lugar queremos darle. En el taller, por ejemplo, les pedimos, y eso fue lo que mostramos, ¿no?, a los y las docentes que exploren las herramientas de inteligencia artificial generativa para crear imágenes. Sin embargo, frente a estas apps, siempre surge la pregunta, ¿para qué crear imágenes con inteligencia artificial? ¿Se pueden crear de otro modo? Y a propósito de las imágenes y de la creación de las imágenes, hacia el final, cuando toquemos un tema también muy problemático y muy sensible de la inteligencia artificial, lo vamos a retomar a esto de las imágenes puntualmente. Bueno, la experiencia, otra cosa que nos apareció, ¿no?, como tema que trabajamos fuertemente, es que la experiencia nos mostró que el avance con la inteligencia artificial es muy vertiginoso. Aparecen todo el tiempo nuevas aplicaciones, todos los días, minuto a minuto, aparecen nuevas aplicaciones y cada nueva propuesta parece mejorar y reemplazar la anterior. Y así es día a día, y entonces al menos nos preocupábamos, ¿no?, porque es un mar de novedades. ¿Y cuál seleccionar para trabajar en el curso y para trabajar y para discutir? Esto es algo que nos fascina, porque cuando nos ponemos a explorar realmente nos fascina, pero también nos abruma, porque como educadores nos lleva a preguntarnos cómo nos mantenemos actualizados. ¿Es posible mantenernos actualizados? ¿Cómo evaluamos la pertinencia y el impacto real de estas tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes? Y es un punto donde creemos que es necesario que pensemos juntos y juntas qué estrategias podemos ir adoptando para ir como afrontando este desafío. El año pasado leí una nota, en realidad vi una nota de Pablo Bellomo que a propósito de la publicación de su libro, el libro se llama Educación Aumentada, Desafíos de la Educación en la Era de la Inteligencia Artificial, que después lo adquirí de forma virtual, porque ahora también se pueden adquirir de forma virtual los libros, y él ahí me gustó dos imágenes, pero yo acá voy a traer una, que me parece que ilustra muy bien esto que decíamos anteriormente de lo abrumante que es el campo de la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces él utiliza la metáfora del rayo y de la tormenta para ilustrar un poco lo que sucede en las instituciones educativas cada vez que nos enfrentamos a transformaciones como las que vivimos con la inteligencia artificial.
Y él dice que la innovación tecnológica es al rayo lo que la educación es al trueno. Se preguntarán por qué, ¿no? Pero él dice, y él pregunta ahí en la nota, ¿no? ¿Vieron que durante las tormentas eléctricas muchas veces vemos aparecer en el cielo el rayo y después, unos segundos más tarde, llega el estruendo del trueno? Bueno, esa analogía me pareció como valiosa porque de alguna manera pone de relieve el tiempo que necesita una institución en asimilar los cambios y en responder a estos cambios. Porque la tecnología se mueve rápido, realmente muy rápido, pero la velocidad de digestión de la educación y de las instituciones es lenta, necesita otro tiempo. Y eso en algún sentido es muy bueno porque sabemos que tenemos entre nuestras manos la construcción de un futuro a través de nuestros estudiantes y porque desde nuestro lugar es una forma de estar atentos y de alertar los posibles avallazamientos que pueden herir al mundo y a la humanidad. Pero también nos parece que tenemos que estar como atentos porque la lentitud o una lentitud en exceso tampoco es buena, ¿no? Porque cambiar también es necesario y corremos el riesgo de que si no incluimos estas tecnologías, dejamos por fuera a nuestros estudiantes de algo que está sucediendo en el tiempo en el cual estamos enseñando. Entonces, bueno, este es un dilema permanente que también nos convoca a seguir pensando. Pasamos a la otra, Rodo, porque otra cosa bueno, que compartimos en el equipo cuando armamos el curso y que lo queremos reflejar en el curso es datos curiosos que fuimos encontrando cuando interactuábamos con inteligencia artificial. Y que hay un ejemplo concreto, y que también lo manifestaron los docentes del curso, es que tiene que ver con la relación que mantenemos con el ChatGPT, con estas herramientas de lenguaje natural. En el diálogo que mantenemos, y el diálogo hoy, a diferencia del 2022, se afinó un montón, lo que nosotros fuimos notando es que las conversaciones con estas inteligencias artificiales se iban volviendo amigables. Entonces notábamos que decíamos buen día cuando empezábamos una conversación. Bueno, gracias, te agradezco. ¿Qué te parece si? Incluso en algún momento hasta tuvimos la sensación de que lo estábamos cansando, entonces paramos por temor a que se canse como si fuera un ser humano. Entonces teníamos experiencias de cercanía, de gratitud, incluso hasta a veces de amistad, porque lo sentíamos como un asistente virtual. Y por momentos, no digo que siempre, pero a mí por momentos me pasaba que era tal el diálogo que mantenía que a veces hasta ignoraba que estaba conversando con un software, que estaba conversando con una máquina entrenada. Y es que el trato se vuelve tan natural que por momentos nos olvidamos. Y estas aplicaciones de lenguaje natural están programadas, y hoy aún más, para generar una experiencia de usuario que sea amigable, que sea empática, algo que no es una máquina, pero están programadas para eso. Y con el tiempo fueron mejorando. Entonces nos parecía que acá hay algo sobre lo que tenemos que reflexionar también, ¿no? Pasamos a la otra, Rod. Y es, por un lado, que las respuestas de la inteligencia artificial pueden interpretarse como si fueran o como si tuvieran intenciones o emociones, pero no las tienen. Están programadas para eso. Podemos compartir información personal sin pensar en las implicancias, pero hay que tener muchísimo cuidado y especial cuidado con la información personal que compartimos. Por otro lado, si la humanizamos demasiado y no vemos y no advertimos que se trata de una máquina, podemos correr el riesgo de esperar de ella más allá de lo que realmente puede hacer. En paralelo surgió otra experiencia, tenemos varias, pero fuimos seleccionando algunas porque dan cuenta de estos dilemas por los que nos encontrábamos. Entonces surgió una experiencia concreta que nos ayudó a pensar en el segundo tramo de
de capacitación que estamos pensando y que prontamente lo van a encontrar para que se puedan anotar. Una de nosotras estaba pensando una consigna de parcial para una asignatura y se preguntó, ¿qué pasaría si le pedimos a nuestro asistente que nos ayude a elaborar una rúbrica? Vieron que las rúbricas son complejas, tienen muchos pasos, y bueno, la verdad que se lo pedimos a la inteligencia artificial con un buen prompt, con toda la información de contexto, todo lo necesario para que la inteligencia artificial pudiera hacerlo, y la verdad que lo hizo, en nada, en nada. O sea, es asombroso la velocidad que tiene. Fue una rúbrica muy completa, hubo algunos ajustes que hicimos, pero fue completa y hasta fue en formato tabla, lista para usar. Bueno, el resultado fue tan asombroso como provocador, ¿no? Porque cuando solemos construir una rúbrica, como dije, el proceso de pensamiento es profundo, hay decisiones que tomamos, hay ponderaciones que hacemos, hay ajustes que hacemos hasta llegar a esa rúbrica final. Y esta vez lo que sucedió es que ese gran esfuerzo no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo la inteligencia artificial. Entonces, ahí aparece nuevamente la pregunta que teníamos en un comienzo, ¿no? Que es la delegación. ¿Qué pasa si delegamos ciertas tareas que son complejas y que requieren de nuestro pensamiento, de nuestras habilidades cognitivas? ¿Qué pasa cuando delegamos las habilidades cognitivas? Y ahí le dejo a Yani para que siga. También hicimos otra prueba y tuvimos una conversación muy amena, en este caso con ChatGPT, en donde le pedimos que nos ayude a pensar 3 ejercicios para estudiantes de fotografía, en este caso fotografía gastronómica, y que los presentara en formato de tabla. Esta era una situación hipotética. ¿Qué hizo ChatGPT? Nos propuso los ejercicios en formato de tabla y además nos sugirió ejercicios para estudiantes avanzados, también una versión para trabajar en modalidad virtual y poder presentar los resultados de estos ejercicios en Moodle, y nos propuso también una rúbrica de evaluación. Y fuimos conversando con ChatGPT y en ese diálogo que mantuvimos también nos preguntó si queríamos una portada para este tipo de consigna y si queríamos descargar el archivo en formato PDF. Y si bien no logró generar un archivo PDF, sí generó un archivo Word y nos proporcionó la portada adentro de ese documento. Y bueno, todo esto fue posible gracias al diálogo colaborativo e iterativo que tuvimos con este tipo de inteligencia artificial. Y acá lo que queremos destacar que es sumamente importante que al dialogar con cualquier tipo de inteligencia artificial generativa lo hagamos de forma clara, precisa y ordenada. Y tener una idea de antemano sobre el tema que vamos a preguntar y para qué, el contexto y el objetivo para el cual vamos a usar esa información. En el ejemplo vemos una imagen creada en esta conversación que mantuvimos con ChatGPT y en realidad es una imagen que completamente la hizo, es decir, desde la composición de la imagen con los elementos, la elección de los colores y hasta el texto. No es que lo tipié ese texto, sino que lo generó directamente ChatGPT. Y bueno, todo esto, esta creación de la imagen se logró mediante una instrucción o prompt. ¿Qué es un prompt? Es un enunciado simple o complejo que puede darse a través de una oración, una pregunta, una frase o cualquier otro tipo de texto. Y lo que hace es guiar a la inteligencia artificial generativa para que genere justamente una determinada respuesta. Y bueno, cuando mantenemos una conversación o este tipo de diálogo colaborativo, no solamente con ChatGPT, sino con cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, es sumamente importante tener presente nuestro rol, que es el de supervisar y estar prestando atención a todas las respuestas que nos ofrecen. Y por ese motivo sugerimos tener una actitud curiosa, en este caso para poder explorar todas
las distintas tecnologías, aprenderlas y entenderlas cómo funcionan, porque cuanto más sepamos cómo funcionan, podemos lograr mejores resultados. También tener una actitud creativa y ver todo el contenido que podemos lograr, las posibilidades y las limitaciones que presentan. Tener una actitud conversacional para poder generar diálogos ricos e iterar. No quedarnos solamente con una respuesta, sino, bueno, prestar atención a lo que nos ofrece y decidir si nos sirve, si nos quedamos con eso que nos da o volver a repreguntar y reformular esas preguntas. Y por último, tener una actitud crítica. ¿Para qué? Para analizar y para reflexionar sobre la calidad del contenido producido. Esta respuesta que la inteligencia artificial generativa me brindó, ¿es verdad o no? ¿Está bien o está mal? Muchas veces la inteligencia artificial genera lo que se conoce como las alucinaciones, en donde para responder a aquello que se le pregunta, inventa datos, produce contenido verosímil, pero que no siempre es verdadero. Muchas veces esto se da, por ejemplo, en el caso de las fuentes bibliográficas, en donde le pedimos que nos pase algunos libros o información y tenemos que estar chequeando si los autores son correctos, si el nombre, por ejemplo, de los libros o de los ensayos son correctos o no. Así que está bueno tener especial atención con eso. Bueno, y volvamos a poner el foco en la importancia de ejercitar el pensamiento, ¿no? Creo que es un tema muy importante, central, porque como decíamos, la tecnología puede facilitar muchas cosas, pero no deberíamos dejar de hacer aquello que fortalece nuestra capacidad para analizar, para crear, para comparar, para decidir, para pensar con otros y otras. Porque si todo esto se terceriza, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Y ahí viene esta imagen del árbol seco, ¿no? Este fenómeno tiene un nombre y en su momento lo encontramos que se llama sedentarismo cognitivo, que se lo denomina sedentarismo cognitivo, que es un tema que aparece en el texto artificial de Santiago, que salió hace 2 años ya, de Santiago Bilinkis y Mariano Sigman. Y esto ocurre, lo del sedentarismo cognitivo, cuando por usar siempre tecnología para resolver algo, dejamos de usar nuestras propias habilidades. Y como cuando estamos siempre mucho sentados y no ejercitamos los músculos, bueno, esta puede ser una situación en la que empecemos a perder nuestras habilidades, como cuando dejamos de leer un mapa o cuando dependemos demasiado del GPS. Claro que es práctico, pero también modifica la manera en la que percibimos, la manera en la que nos orientamos en el mundo. Por eso creemos que hablar de la inteligencia artificial también es hablar de ética, es hablar de responsabilidad, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Y no quedan dudas de que es una herramienta poderosa, que no podemos negar que existe, que está, pero que tenemos que trabajar para que su uso sea un uso ético, con criterio. Y entre los temas que merecen nuestra atención, encontramos, por un lado, pensar en el impacto que tienen en nuestras habilidades cognitivas, como ya vimos, algo que también mencionó Laura en la presentación y que tiene que ver con el pensar el tema de la autoría y el plagio cuando utilizamos inteligencia artificial, quién es el autor de un trabajo generado con inteligencia artificial, qué lugar ocupa la creatividad, la autenticidad en nuestra formación, la privacidad y la protección de los datos. Muchas de las herramientas almacenan datos sin nuestro consentimiento. Y por otro lado, lo que decía también Janina, ¿no? El tema de los sesgos. Si una inteligencia artificial fue entrenada con datos discriminatorios, el comportamiento también va a ser discriminatorio. Igual están trabajando fuertemente para que esto no suceda, ¿no? Pero igualmente sigue sucediendo. Y eso, el que tenga, digamos, que esté entrenada de esta manera, también puede reproducir desigualdades y prejuicios, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Algunas situaciones más, ahora los dejo con Rodolfo. ¿Rodo? Sí, pudimos probar muchos de estos últimos aspectos en uno de los proyectos que estuvimos desarrollando el año pasado en nuestra universidad sobre los talleres de iniciación académica.
y en particular el que preparamos sobre la incorporación de tecnologías digitales en los estudios universitarios para los ingresantes. En este desarrollo de contenidos y guiones, fue muy interesante la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial como complemento de nuestras reflexiones a través del uso de distintas herramientas. Esta que estamos poniendo en pantalla, Perplexity, es una de esas herramientas que también sirven para trabajar en formato de trabajos académicos, porque aparte de hacerle preguntas, deja la constancia de las citas desde las cuales, las citas académicas, desde las cuales saca la información. Y pudimos ir comparando también el resultado que nos iban brindando distintas alternativas de inteligencia artificial. Ese intercambio, que yo lo fui haciendo como se muestra en la diapositiva, fue muy rico a veces porque eh, seguíamos el camino de la ampliación, a veces proponíamos determinadas cosas, propuestas con material que nosotros íbamos agregándole, y la inteligencia artificial nos proponía ampliar a partir de sugerencias de profundización, y las preguntas que nos decía nos mandaba directamente en función de nuestras decisiones de ampliación. A veces comparábamos esos resultados de una inteligencia artificial con otra para ver si nos brindábamos lo que estábamos intentando resolver. Esta posibilidad de tener claro hacia dónde vamos es clave para poder tener el control de qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos haciendo. En algunos casos incorporábamos nuestros propios materiales, como hicimos en este caso, íbamos poniendo nuestros propios guiones anteriores y a partir de eso le íbamos pidiendo que resolviera determinadas situaciones. Como fruto de todo ese trabajo y de nuestras propias experiencias con los talleres de inteligencia artificial en las prácticas docentes, nos pareció incorporar como un elemento clave a la preparación de la vida académica de nuestros ingresantes, en el taller de tecnologías digitales que estuvimos pensando el año pasado, el impacto que tienen estas alternativas y cómo impacta las inteligencias artificiales en el desarrollo de los trabajos universitarios. Esa incorporación nos va a permitir explorar, junto con los estudiantes, cuáles son estas nuevas cajas de herramientas que podemos utilizar en nuestros aprendizajes. Reflexionar qué son, cómo funcionan, de qué manera pueden auxiliarnos en nuestras tareas académicas y fundamentalmente poder armar, junto con los docentes, cómo es la ética y responsabilidad en el uso de esas inteligencias artificiales y compartirla con los estudiantes para que tengan una guía de cómo deben ellos trabajar con esas inteligencias artificiales. Le paso Bueno, sí, ahí voy. Porque nos queda una última reflexión, ¿no? Y que tiene que ver con lo que les había dicho cuando iniciaba la conversación en relación con el tema de las imágenes, ¿no? Entonces, algo que es clave y que hasta el momento no lo mencionamos, es el impacto, la relación que existe entre inteligencia artificial y el impacto ambiental. Porque hay un impacto. Sí, perdón. Súper. Sí, Laura, vos estás. No, pensé que alguien quería decir algo. Entonces decíamos, bueno, la importancia de mirar también estas cuestiones que tienen que ver con el impacto ambiental que se está generando a partir del uso de la inteligencia artificial. Este es un tema que lo abordamos en la primera clase, en la primera semana de trabajo, a partir de la lectura de un texto que para nosotros es una perlita, es un texto maravilloso. Es el Atlas de Inteligencia Artificial de Kate Crawford. Es una lectura que si vamos a adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, yo creo que es obligada, porque a partir de esa lectura conocemos lo que realmente hay detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Y de todo lo que a nivel medioambiental está generando la inteligencia artificial y es preocupante.
Crawford no es particular, digamos, Crawford es particularmente crítica de la inteligencia artificial y en ese libro analiza el impacto social, el impacto político y el impacto ambiental que tiene esta tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero vamos a centrarnos en el impacto ambiental, porque les traigo una noticia que surgió ahora. A mí me llegó esto del diario hace como poquito, y que tiene que ver con las imágenes del estudio Ghibli. Y esto sucedió a partir de una convocatoria así masiva de generar imágenes con el estilo del estudio Ghibli, que son las que estamos mostrando ahí en pantalla, ¿no? Y se generan a través de inteligencia artificial. Se le dice a la inteligencia artificial que cree las imágenes, yo le puedo poner una imagen mía y la inteligencia artificial hace una imagen mía, pero al estilo Ghibli. Entonces, bueno, lo que sucedió fue eso, bueno, que a partir de ese uso masivo que se hizo de la inteligencia artificial y todos se pusieron a hacer imágenes al estilo Ghibli, provocó, hay una investigación que hizo la Universidad de California, en Riverside, investigó que esta convocatoria provocó un consumo de agua de 216.000 millones de litros de agua en apenas 5 días. La pregunta es, ¿por qué? Porque, y esto es algo que lo cuenta muy bien Kate Crawford en su manual de inteligencia artificial, los servidores en donde se almacena toda la información procesan datos, y el procesamiento de los datos, es decir, mucha gente generando imágenes necesitaba, para que no se apaguen estos generadores, necesitan agua, litros y litros de agua para mantener frío estos servidores. Entonces, una imagen puede requerir entre 2 y 5 litros de agua. Estos 2 o 5 litros de agua son para mantener fríos estos generadores, no sé qué palabra utilizar, pero son como servidores, ¿no? Entonces yo creo que eso es un dato que no debemos desconocer, ¿no? Y es la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué crear imágenes con inteligencia artificial habiendo tantas? ¿Es necesario? Si es necesario, bueno, puede ser. Estos datos, además de asombrarnos, yo creo que nos tienen que interpelar, porque no sé si somos del todo conscientes del costo ambiental que genera cada consulta que le hacemos, cada imagen que le pedimos, cada texto que generamos con inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué lugar tiene la sostenibilidad del planeta en nuestras decisiones? Yo creo que esa es un tema que es interesante introducir con nuestros estudiantes, cuando trabajamos con colegas. Me parece que es para pensar, ¿no? Y como docentes universitarios, entonces creemos que también hay un campo muy fértil para la reflexión, para la formación crítica, porque el Ujú, tal uso cual. responsable de la inteligencia artificial no solo implica pensar en la autoría, en la privacidad o en las habilidades cognitivas, sino también en el modo en cómo nuestras prácticas digitales impactan en el planeta. Este es sin duda, creo yo, uno de los ejes que deberíamos incorporar en las conversaciones, ¿no? Con los y las estudiantes. Y por último, queremos contarles que estamos trabajando y ya tenemos elaborado un documento que es el que les mostramos ahí. Ahora se los vamos a pasar por el chat, que se llama Ética y Responsabilidad en el Uso de la IA, que un poco fue relevando lo que fue pasando en el curso, lo que como docentes vamos como testeando en relación a qué es lo que está pasando con nuestros y nuestras estudiantes en relación al uso de la inteligencia artificial, y creemos que es necesario, así como hay reglas de etiqueta, como hablamos en las aulas, también es necesario que empecemos a pensar juntos y juntas y con nuestros estudiantes, bueno, cómo usar la inteligencia artificial de un modo ético y de un modo crítico y con responsabilidad. Ese archivo que les pasó Janina recién por el chat, creo que es algo que podemos compartir con nuestras y nuestros estudiantes y bueno, y empezar como a trabajar desde ahí. No estamos diciendo que no hay que utilizar la inteligencia artificial,
sino, bueno, cómo la utilizamos, para qué, en qué contextos, alertando sobre todo esto bueno, que intentamos como traer en esta charla y que sin duda hay muchísimas cosas más. Acá esta plaquita muestra el enlace para que se puedan inscribir a los talleres. Ahora prontamente vamos a dar comienzo al primer taller y en mayo ya vamos a hacer como una segunda, como un segundo curso que profundiza o que avanza y que vamos a seguir trabajando con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial cambió mucho, hay como muchas cosas para seguir explorando, súper interesantes, siempre con esta alerta, ¿no? Porque lo que queremos es eso, ¿no? No casarnos así con los ojos cerrados con la inteligencia artificial. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, nuestros y nuestras colegas. Gracias. Creo que hay varias preguntas en el chat. No sé si ¿Las alguien... leemos? ¿Las leemos? O preguntamos. Yo no las leí todavía, si quieren las... ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quien te habla es Irma. Bueno, Ay, yo Irma, te estaba buscando. Sí, 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 estoy acá. Bueno, me voy a poner la cámara porque me parece que nos tenemos que sociabilizarnos personalmente a través de este método tan importante. Ahora me siento mejor, así. Nos miramos, que eso para mí es muy importante, esa forma un poco humana, ¿no? Aparte de hablar a través de una red, pero creo que también visualizarnos personalmente, esto me parece que es importante. Bueno, yo soy docente, instructora de la universidad hace muchísimos años y estoy en las áreas del campo práctico en salud. ujú, Y lo que vos comentabas en cuanto al manejo del chat GPT en salud, justamente con los estudiantes donde hay que trabajar mucho esta reflexión, dar a conocer el por qué, el para qué, la ética, porque tuve experiencias cuando los estudiantes tenían que hacer entrega de un trabajo práctico orientado al cuidado en sí, utilizaron cosas que tenían que ver con el chat GPT y verdaderamente no coincidía con la observación del campo práctico humanizado. Y esto me parece que eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque, bueno, la verdad que yo me tengo que poner un poquito más en onda con esto del chat GPT y otras cosas más, porque la verdad que la edad cada vez uno tiene que tratar de estar más actualizado, que es mi objetivo, y yo creo que todavía hay muchas cosas para reflexionar, para, para charlar, no solo con los estudiantes, sino también en las comunidades, porque lo que yo estoy escuchando con el tema del uso del Ghibli, con el tema de la foto, la cantidad de agua que se utiliza, los generadores, porque deben ser generadores, supongo que debe ser algo así, me parece que una locura, una locura. Y esto verdaderamente, Es un bueno, tema de refrigeración. claro, y eso es verdaderamente alarmante e importante y que todos tenemos que saber para decir, bueno, en qué momento utilizo y hasta cuándo, porque en ese momento fue una invasión de fotos. Es lo que pasó, por ejemplo, en casa con la gente joven, ¿no? Sobre mis nietos y nietas. Entonces, bueno, esas cosas me parece que cuando salió fue el boom. No se midió nada y fue una cosa así. Fue algo muy explosivo. Y bueno, sí, verdaderamente hay que charlar, hay muchas cosas por replantearnos. Y algo que aprendí también es cómo manejarme porque como vos decías, Clara, bueno, muchas gracias. Yo pensaba que era algo, claro, mi carrera muy humanizada, decía, bueno, gracias, está bien, me parece, ¿no? Y mi nieto me dice, pero abuela, estás con con un robot. No, no le digas esto, ya sé, ¿viste? O sea, uno va aprendiendo también, ¿no? Porque, no, muy interesante. Muchísimas gracias al equipo. así es. Bueno, gracias, Irma.
Y sabes que algo que dijiste me recordó algo que en otra charla lo comentamos y en esta oportunidad no. Es que, por ejemplo, cuando se va a lanzar al mercado algo que proviene de la industria farmacéutica, pasa por muchísimos controles. Pero por ahí todas estas cosas que vienen como de, de otros ámbitos, el de la tecnología, como además todos estos desarrollos están en manos de pocos y hay como mucha concentración ahí de riqueza, ¿no? Entonces, estos desarrollos no son puestos a debate antes de ser lanzados, se lanzan. Entonces, ahí también hay algo que preocupa, ¿no? Es decir, cómo aparecen todas estas cosas que, bueno, que en algún punto como esto, ¿no? Que los servidores necesitan ser refrigerados, entonces necesitan agua. Está bien, ahora se está viendo de refrigerarlo. Yo no soy especialista, no sé mucho sobre esto, pero hay como desarrollos para intentar refrigerarlos de otro modo. En algún momento yo escuché también que también tenían ganas de venir a poner servidores acá en el sur, porque en el sur, Ale hace que sí, yo lo había escuchado, Ale, no sé si querés ampliar esto, pero decían que iban a poner no sé si en Hay Calafate, no sé dónde, un horror tienen una sería eso, ¿no? política de búsqueda de, a ver, de llevar diferentes espacios de los procesamientos con inteligencia artificial a diferentes lugares. Por ejemplo, a la España vaciada, a los lugares donde son pueblos pequeños, con muy poca gente, están llevando, sobre todo OpenAI. Los chinos todavía no tengo idea por dónde van a ir y tampoco es que yo sepa todo el tema, pero sí sé que en los espacios europeos vaciados eh, llevan los centros de datos con propuestas de capacitaciones cortas para jóvenes que es atractivo para los espacios de poblaciones vaciadas porque generarían puestos de trabajo a cambio bueno, esto de poder utilizar el agua. De todas maneras, el agua, que es un recurso sumamente escaso, están pensando Sí, otros lugares donde están queriendo llevarlos, es a lugares cercanos a mares para hacer procesos de desalinización del agua, con lo cual no estarían usando el agua potente, sino el agua que desalinizarían y eso redundaría también en algún aspecto positivo valiéndose del agua. Y aquí en el sur tenía que ver con la cuestión de sí de utilizar el agua para el reciclado, para sí, la sí, refrigeración. sí. También se decía que el tratamiento con agua de mar podría llegar a traer muchos problemas con el tema de la vida más pequeña en el mar, ¿no? Los corales, o Exactamente, sea, bueno. exactamente. Que bueno, de todas maneras a los pobres corales los estamos matando incluso con el protector que nos Con el ponemos. protector, sí, 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 están muriendo con el protector que nos ponemos en la piel. Pero es un tema lo de la industria contaminante, sí, sí. sí, sí. Muchas gracias. Bueno, bueno, gracias, Ale. Victoria, veo que tenés la mano Hola. levantada. Sí, buenas Hola. tardes. Gracias por la información y por la charla y por la presentación tan clara. Pido disculpas que llegué bastante tarde, entonces tal vez esto lo dijeron, pero me quedé con ganas de saber un poco más cómo reaccionan, porque en nuestra generación y en el plantel docente me parece que hay una clara conciencia respecto de la necesidad de actualizarse, de conocer, de ver cómo se incorpora, bueno, también preocupación por que esto no reemplace nuestro pensamiento. Me parece que mucho de lo que dijiste lo compartimos, pero quisiera saber si esta preocupación forma parte del horizonte de preocupaciones de nuestros estudiantes. Si, ¿cómo reciben estas conversaciones en el aula de ellos? Yo voy a contarte mi experiencia
porque no tengo, o sea, soy docente. Alejandra Santos es la directora de la carrera, soy docente de un ciclo de licenciatura de complementación curricular, que es Tecnologías Digitales para la Educación. No son jóvenes, ya vienen Y con una también, formación. Victoria ¿Cómo, Ale? también, son colegas. Victoria también porque da el seminario de De justicia. Ah, justicia y perdón. derechos humanos. Ah, No, bueno, pero bueno, perdón. está bien. No, igual por ahí, perdóname, igual como dijeron que, como Rodolfo comentó que también trabajaron con los ingresantes, por ahí, Estamos trabajando en este momento, en este ok, momento. Pero por eso bueno, quería Estamos, saber. estamos tomando mi empezando la ejemplo, experiencia. es que yo, ahora te dejo, Rodo, pero tomando mi ejemplo con los estudiantes, es que esto surgió eh, porque en los exámenes, lo que yo notaba, sobre todo los exámenes a distancia, ¿no? Lo que yo había como empezado a notar es que leía los exámenes y me daba cuenta que estaban utilizando palabras que yo no utilizo, formas de escribir que eran distintas a cómo escribían en un foro. Entonces, digo, acá está pasando algo. Entonces, bueno, en ese algo que me pareció que estaba pasando, lo que intenté hacer es como transparentar el uso de la inteligencia artificial, es decir, así como me parece importante que empiece un camino en el que como docente tenemos que transparentar el uso que nosotros hacemos de inteligencia artificial para también poder después solicitar que los estudiantes transparenten el uso, ¿no? Así que bueno, yo creo que ese debate, al menos a mí, en mi espacio, recién se inicia. No sé si hay otro docente que tiene alguna experiencia, quizás sí, ¿eh? ¿Rodo? No, esto que quería decirle a Victoria, que estabas comentando recién, que recién arrancamos con los talleres de iniciación académica y particularmente en el de tecnologías digitales, así que veremos en el transcurso del cuatrimestre, cuando empiecen a pasar los grupos, cuál es el impacto que tiene cuando toquemos específicamente el tema que estaba puesto en esa diapositiva, que es un guión en una clase, que es una de las últimas clases en donde trabajamos sobre inteligencia artificial y cuáles son las alternativas que tienen, y se termina digamos, la clase termina con justamente esta reflexión sobre la ética, ¿no? Sobre estas características que deberían tener los estudiantes en el momento en que tienen la posibilidad de utilizarlo. Así que bueno, será cuestión de ir contando nuestras experiencias en otros encuentros. Voy a leer acá los chats para que todos estén al tanto de lo que fueron diciendo. Acá Lidia dice sobre el tema de los sesgos discriminatorios, hay un film, Coded Bias, Prejuicio Cifrado, basado en hechos reales, que es una serie, bueno, una película que ya está en Netflix del 2020. Había más por acá, a ver. Creo que Elvira había dicho de una película. ¿Puede ser, Elvira? Sí, acá está, Ela, del 2013, que es la de la humanización del robot. Excelente película, sí. Em, Sigo leyendo el chat, disculpen si me demoro. Bueno, acá Ale dice que hay un libro sobre el tema de los sesgos muy bueno. Armas de destrucción matemática. Ah, bueno, bueno saberlo. ¿Eso está en papel, Ale, o se puede conseguir digital? Se puede conseguir, está en papel y se puede conseguir digital también. Tiene sus años, es de una matemática estadounidense que lo que va contando son distintas experiencias a partir del uso de procesos automatizados. Y trata, por ejemplo, cuestiones donde ¿por qué se otorga más dinero a los investigadores varones que a las investigadoras mujeres? Bueno, Ah, porque en general hay más recorrido en investigadores varones, entonces a la hora de que el algoritmo dice, tiene caracterizado el perfil de los investigadores, elige más hombres que mujeres. Eso deriva un poco que APA se está repensando si pone apellido y nombre completo en lugar de apellido e iniciales, para que el nombre completo dé cuenta del género del investigador a la hora de publicar.
y así ir puliéndolos de alguna manera muy Interesante. lentamente los sesgos. Lo mismo con el otorgamiento de becas y esas cosas. Pero es un libro muy sencillo de leer y piola. Lo apuntamos. Gracias. Bueno, acá están llegando agradecimientos. Bueno, si alguien, alguna pregunta más, alguna reflexión, algo que en lo que se han quedado pensando, que les gustaría trabajar. Nosotros tomamos estas cosas e intentamos reflejarlas en los cursos que ofrecemos. Hace bastante tiempo estamos pensando en generar un espacio de comunidad de práctica virtual en el campus, donde podamos compartir los docentes de la universidad, las y los docentes, experiencias, bibliografía y reflexiones sobre diferentes temáticas, pensando siempre en el aprendizaje colaborativo y en la necesidad de compartir lo que vamos desarrollando. Así que me parece un buen punto de partida estas inquietudes de varios de ustedes de seguir reflexionando sobre estos temas y poder organizar un espacio de intercambio virtual donde sigamos intercambiando estas cuestiones. Ahí Javier Areco pasó un juego que dice Ale que está muy bueno. Yo nunca lo jugué, pero bueno, ahora me lo voy a... aquel que le interese algo de lo que está sucediendo acá en el chat y que se lo quiera llevar, cuando nosotros cerramos se borra esto. Así que si les interesa, está bueno que nos guardemos los enlaces porque pasamos el texto, Yani, ¿no? Pasamos el texto, el de Sí, uso ya está subido. responsable y ético de la inteligencia artificial y este yo me lo voy a guardar ya porque, bueno, voy a intentar jugarlo, Javier, no sé cómo es. Bueno, si no hay más preguntas o alguna otra que quieran compartir, cerramos, Laura, nos despedimos. Gracias por participar, estamos en contacto y bueno, nos seguimos viendo.